¿Cuántos dicen amén? Que el Señor nos hable a través de su palabra. Él siempre nos está hablando, principalmente por su palabra, pero siempre está al pendiente de nosotros y guiándonos a través de su Santo Espíritu. Amén. Hoy compartiré algo que Dios puso en mi corazón, y he puesto a esta palabra administradores de su gracia, se llama. Administradores de su gracia. Y pues bueno, voy a dejar algunas cosas antes fundadas aquí para después desarrollar. Y lo primero, que es un administrador. Bueno, más o menos ya sabemos a grandes rasgos, pero quiero darles una definición de lo que es un administrador. Dice, es una persona con visión, ¿sí? Un administrador es una persona que tiene una visión, que es capaz de aplicar y desarrollar todos los conocimientos acerca de la planeación, organización, dirección y control de una empresa, donde sus objetivos están en la misma dirección de las metas y propósitos de dicha empresa. O sea, él no puede decir, yo soy un administrador y va por mis objetivos y mis propósitos. No, él se tiene que alinear a esa empresa que lo ha contratado, ¿no?, para dirigir su negocio. En ese sentido, nosotros también estamos en un negocio, hermanos. ¿Cuántos saben que las cosas de Dios son de un negocio para Él? Sí, el Señor Jesucristo lo dijo allá cuando tenía 12 años de edad, que se les perdió a sus papás, ellos iban de camino, se regresaron, como 3 días se les perdió, y cuando lo encontraron lo quisieron regañar, le dijeron, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No ves que estamos aquí preocupados por ti? Y les dijo el Señor, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Quiere decir que las cosas de Dios son los negocios de Dios. Y a nosotros que nos ha llamado, ¿sí?, somos sus administradores. Administradores de Dios. ¿Ok? Ahora, la otra parte del título de administradores de su gracia, quiero que quede bien acentuado esto, porque a veces decimos gracia y lo asociamos nada más con la máxima expresión de la gracia de Dios, que fue entregar a su Hijo por nosotros. ¿Sí? Es la máxima expresión de la gracia de Dios. Pero quiero decirles que la gracia significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Eso es gracia. O sea, en otras palabras, es un regalo o un favor inmerecido. En este caso, de Dios para nosotros. Todo aquello que tengamos que no hemos merecido es gracia de Dios. ¿Sí? La vida que tenemos, la salud, es una gracia de Dios. ¿Sí? Hay muchas cosas que son gracia. Ahorita les voy a decir a qué me refiero exactamente, pero a eso está el título, así, por eso está el título, ¿sí? Administrador de su gracia. O sea, ¿qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? Obviamente la salvación es la expresión mayor de su gracia, como ya les decía, el haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Pero todo aquello que recibamos sin merecerlo, o alguien tiene algo que diga, yo me lo merezco, ¿sí? Si realmente nos ponemos delante de Dios y somos sinceros, decimos, nada merezco, la verdad, ¿sí? Si lo tenemos es por gracia de Dios. Bueno, vámonos entonces al texto y vamos a leer la palabra de Dios, porque si no serían puras palabras mías, y no quiero, ¿no?, que sean palabras mías, sino que sea la palabra de Dios la que nos hable. Y vámonos a el Evangelio según Mateo, capítulo 25, y vamos a leer parte de la palabra de Dios, Mateo 25, del 14 al 30. Es la parábola de los talentos. ¿Cuántos han escuchado esta parábola, han leído esta parábola? Yo creo que todos, ¿no? Y más si está en el Nuevo Testamento y no está en los profetas menores, que a veces ni nos metemos ahí, ¿no? Pero si está en los evangelios ya hemos pasado por ahí. Entonces ya se la saben. Dice la palabra de Dios así, 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1,
a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Habla, Señor, a nuestras vidas. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y pondremos atención a tu palabra para que tú nos hables a través de ella, Señor. Haz la obra por la cual tú la has mandado, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesucristo, todos decimos amén. Aquí me llama la atención lo último, no es porque ya vaya a terminar, pero me llama la atención la palabra de siervo inútil, porque aquí tiene una connotación negativa. En otras ocasiones, Jesucristo le dijo a sus discípulos que se sintieran orgullosos cuando le dijeran siervo inútil, ¿no? ¿Por qué? Porque es hacer lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. Y cuando hagamos todo lo que nos ha pedido, entonces seremos siervos inútiles. Pero aquí la connotación es negativa, siervo inútil, ¿no? O sea, no cumplió los propósitos para los cuales había sido llamado este siervo. Amén. Bueno, esta idea de esta parábola es medio extraña, porque dice que un amo, un señor, entregó sus bienes a sus siervos. Y nosotros aquí en nuestros días, en nuestros tiempos de hoy, ¿cuántos tienen una empresa y tienen sirvientes? A lo mejor alguien que les hace un aseo o algo y pueda decir: le voy a entregar mis bienes a él para que haga dinero. Es algo raro, ¿no? ¿Sí? Nadie, yo creo, hace eso ahorita, pero en aquellos tiempos era algo común. ¿Sí? Tener siervos, tener esclavos y darles algo para que lo trabajen. E inclusive me viene a mi memoria cuando Abraham llamó a su siervo, ¿sí? Y le encargó algo bien importante. ¿Qué era? ¿Quién se acuerda? Buscar esposa a su hijo Isaac, ¿verdad? Y lo llenó de joyas, de talentos, de camellos y todo, y le puso en sus manos una misión bien importante para él, porque era la descendencia de donde iba a venir el Mesías. O sea, no era una cosa: sí, búscale una novia a mi hijo. No, tenía que ser exactamente donde él le dijera. Era tan importante esa relación de los amos con los siervos que él llegó a decir: bueno, Señor, no me vas a dar descendencia, porque si me muero sin descendencia, todo lo va a heredar mi esclavo, mi siervo. ¿Sí? Entonces, para esos tiempos no era algo alocado ni algo loco esto que estaba haciendo este
Señor. ¿Ok? Dice el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, ¿sí? Así empieza esta parábola, un hombre que yéndose lejos. Nuestro Señor Jesucristo se fue hace mucho tiempo de esta tierra, casi 2000 años, ¿sí? Ya casi los cumplimos. Y el Señor se fue lejos, ¿ok? Partió de esta tierra físicamente, en un cuerpo glorificado. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir en nuestros corazones. Podemos escuchar su voz a través de su palabra que nos habla. Podemos sentir sus cuidados, ¿sí? Sus abrazos, pero físicamente el Señor ya no está con nosotros. Eso es lo que representa a este hombre que se fue lejos. Dice el versículo 14 que llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Llamó a sus siervos. ¿A quién llamó? A sus siervos. ¿Cuántos han sido llamados por Dios? ¿A cuántos Dios los ha llamado a entrar a su reino? ¿Sí? Amén. A todos aquellos que hayan aceptado a Jesucristo en su corazón y hayan decidido servirle con todo su ser, son aquellos que han sido llamados por Él. No podemos venir si Él no nos ha llamado. ¿Sí? No es porque yo quiero, porque yo soy muy inteligente, como decía Claudio ahorita, sino porque Él tuvo misericordia de nosotros y nos ha llamado. Amén. A sus siervos. ¿Cuántos de aquí son siervos de Dios? Somos siervos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos hermanos de Cristo. ¿Sí? Somos amigos de Cristo. Pero todos los que hemos sido llamados somos siervos de Dios. Hemos sido comprados a precio de sangre, como decía nuestro hermano Víctor ahorita. Cada vez que hablaba Claudio, cada vez que hablaba Víctor, decía, me están quitando todos los textos que traigo, ¿qué pasa? Ya no voy a decir nada nuevo, pero bueno, la palabra de Dios es nueva cada día, ¿no? Para nosotros. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, ¿de quién? De Dios. Primera de Pedro 1:18 al 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos sido comprados, no por cualquier baratija, hermanos. Nuestra salvación costó ni lo que imaginamos, no tiene precio, ¿sí? Ni en esta vida ni en la otra, como decía por un canto por ahí, podemos pagarle a Dios lo que Él hizo por nosotros. Por eso es la máxima gracia, ¿sí? Es un favor inmerecido, no lo merecíamos, el Señor quiso regalárnoslo, regalarnos la salvación de nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hasta ahorita vamos bien todos, amén. ¿Sí? Espero que sigamos así y digamos amén a todo. Dice la palabra de Dios en el versículo 15, a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos, ¿no? O sea, antes de irse el Señor le entregó talentos. El uso de hoy en nuestros días de la palabra talento viene de esta parábola. ¿Sí? Cuando decimos alguien es muy talentoso, ¿sí? Para tocar la guitarra, para cantar, tiene talento, ¿sí? No es que esté lento, sino que tiene talento, ¿ok? Y es bueno para correr, o sea, tiene su gracia, ¿ok? Hace las cosas bien, o ha sido bendecido por Dios porque es un talento que sobrepasa a cualquiera, ¿sí? Bueno, pues de aquí viene de esta parábola, porque en sí la definición de talento quiere decir cantidad de dinero, es una cantidad de dinero, ¿ok? Talento en el Nuevo Testamento son aproximadamente 6,000 dracmas, o sea 21.6 gramos de plata. Dice aquí el comentarista que en 20 años necesita un obrero para poder ganarse esa cantidad, un talento. O sea, significaba dinero, pues, lo que le entregó. Pero en el contexto de esta parábola, o sea, el significado que Jesús quiso decir va más allá de dinero. O sea, el talento tiene que ver con lo que nosotros conocemos como talento hoy en día.
¿sí? Quiero decirte que lo que nos da el Señor es algo precioso. ¿Ok? No era cualquier cosa, 2 talentos, inclusive un talento, 20 años para ganarlo. Imagínate. Es algo precioso lo que nos da el Señor a cada uno de nosotros. ¿Sí? Sea poco, no importa. Porque a uno le dio 1, a otro le dio 5, a otro 2. Sea poco, no importa lo que tengamos. Es precioso porque viene de Él. Así de sencillo. Viene de nuestro Señor. Por eso debe ser algo precioso para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios que a cada uno conforme a su capacidad se los dio. Lo que nos ha dado el Señor a cada uno de nosotros, aunque diferente, es conforme a nuestra capacidad, ¿sí? Para cada uno de nosotros, es lo mejor para nosotros en este momento, ¿sí? Es lo mejor para nosotros en este momento. No quiere decir que sea lo único, pero en este momento es lo mejor, eso que Dios te ha dado a ti, ¿ok? Después vamos a ver que eso se puede convertir en otra cosa más grande, pero hasta ahorita lo que Dios te ha dado es lo mejor. Por ejemplo, yo a veces quisiera poder cantar bien, pero pues no. He entendido que Dios no le da alas a los alacranes, ¿no? O sea, simple y sencillamente haz algo con lo que yo te ha dado, me dice el Señor, y no te preocupes por lo demás, porque a veces vemos que otros tienen muchas cosas, ¿no? No miremos hacia afuera, hermanos, miremos hacia adentro, hacia nosotros, ¿sí? No envidiemos lo que Dios ha dado a otros, porque eso es orgullo cuando envidiamos. Debemos tener la fe puesta en Dios de lo que de lo que hemos recibido es porque es lo mejor para nosotros, ¿sí? Dios nos conoce y sabe de nuestra capacidad para poder manejar lo que Él nos ha dado. Amén. Bueno, estamos hablando de talento. ¿Qué representa el talento? El talento representa recursos de vida. ¿Con qué Dios te ha rodeado? ¿Dónde naciste? ¿Naciste debajo de una higuera? No, ese no. ¿O naciste en cuna fina? ¿O naciste rodeada de ciertas cosas en tu vida? Son los recursos que Dios te ha dado a ti. Es tu talento, es tu tiempo, ¿sí? Es el tiempo que Dios nos presta, ese también es talento. Es dinero, ¿sí? ¿Con cuánto dinero cuentas? ¿Ok? Alguno puede decir, es que lo he ganado por mi esfuerzo, pero ¿quién te da las fuerzas? ¿Quién te da la gracia? ¿Sí? ¿Quién te pone en los lugares adecuados para poder conseguir tu sustento diario? ¿A poco no es Dios? Bueno, si somos siervos de Dios, tenemos que reconocer que es Dios el que nos da las cosas, las habilidades que poseemos. ¿Qué habilidades tenemos que nos ha dado el Señor? Oportunidades, cuando se nos abren puertas delante de nosotros. Autoridad que nos ha dado el Señor, como padres, como maestros, como jefes, ¿sí? Como el hermano mayor quizás, ¿ok? Esa autoridad que Dios nos ha dado. Bienes materiales también, todo lo que nosotros, con lo que nosotros podamos contar en esta vida, es lo que Dios nos ha dado como talentos a cada uno de nosotros. Y nos los ha dado por su gracia, por su misericordia. Amén. Versículos 16 y 17 dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Yo quiero hacer aquí una aclaración, esta es la Reina Valera 60, pero hay otras versiones que dicen que el que recibió 5 talentos, dice que inmediatamente fue a hacer algo con esos talentos que recibió. ¿Sí? Inmediatamente. Amén. Esto me lleva a pensar también cuando recién conocimos al Señor, ¿no? Que hacíamos cualquier cosa por el Señor. Cualquier cosa, estábamos en nuestro primer amor. Pero ¿cuántos saben que a veces en el pasar del tiempo del cristiano, no todo es arriba, a veces estamos abajo, ¿sí? Y a veces ese primer amor se nos va olvidando un poquito, ¿verdad? Pero este siervo entendía, él sé que le dieron más talentos porque el Señor sabía de su capacidad, ¿sí? Fue e inmediatamente dijo, vamos. Él entendía la misión para la cual el Señor lo había mandado, ¿sí? Fueron y negociaron con ellos.
sintieron la responsabilidad de su encargo y se pusieron a trabajar sin demora. O sea, nadie se los impidió. Vámonos para adelante. Fueron puntuales en su trabajo, hicieron su trabajo con perseverancia. ¿Cuántos saben que servir a Dios no es una cosa fácil? ¿Sí? Sobre todo cuando vas en contra de todo el mundo, o de tus amigos, o de gente que te rodea en el trabajo, que lo que menos hace es servir a Dios, y tú quieres servir a Dios. ¿Sí? No es fácil, hermano, servir a Dios. Yo les he contado aquí que he dejado trabajos por servir a Dios. He tenido que dejar trabajo, sustento, porque dentro de ese trabajo, las cosas que se dan y que me ponen a hacer no van conforme a lo que Dios quiere de mi vida. Pero bueno, como siervos de Dios tenemos que obedecer primeramente a Dios que a los hombres. Amén. Y luego dice, hicieron su trabajo con éxito, o sea, lo que emprendieron, lograron. Porque les entregaron 5 y regresaron 5, les entregaron 2, regresaron 2. Tuvieron éxito en lo que hicieron. ¿Verdad? No hicieron un trabajo mediocre. Después vamos a ver por qué lograron ese éxito. Dios nos da la vida y los talentos y las habilidades para lograr aumentar nuestras capacidades también, para que hagamos algo a favor de Dios y de su reino. Dios no nos da las cosas nada más por dárnoslas, o porque somos bonitos, o porque tenemos alguna característica física, no. No, Dios nos da para su reino, para que hagamos algo por su reino, por las cosas de Dios. Lo que Dios nos da en un inicio, tenemos que lograr aumentar con ello nuestras capacidades. No debemos conformarnos con lo que Dios nos ha dado. O sea, ya me dio Dios esto en mi vida, ya con eso lo hago. No, Dios te lo da para que generes más, para que puedas generar más con ello. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, Dios tiene mucho más cosas que darnos que nosotros que pedirle. Cuando pedimos algo al Señor, ¿a poco no el Señor nos bendice más abundantemente de lo que pedimos? Porque así es el Señor, ¿sí? Así es el Señor, ¿ok? David empezó con una honda y 5 piedras. Así empezó David, ahí matando osos, cuidando ovejas, ¿ok? ¿Y cómo terminó David? Siendo un rey, con un reino y un gran ejército, y venciendo no solamente al león, al oso, sino venciendo a naciones con la ayuda de Dios. Amén. ¿Qué tenemos en nuestra mano en este momento? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? ¿Una vara como a Moisés? Que el Señor le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Y con eso, hermano, con esa vara, el Señor estuvo con él y sacó de la esclavitud a un pueblo, a un gigantesco pueblo para Dios, que estaban siendo esclavos, y se enfrentó al imperio más grande del mundo en ese momento, que era el imperio egipcio, con una vara. ¿Con qué tan poquito? Pero ¿sabes por qué? Porque la gloria toda es de Dios, ¿sí? Porque con lo que tú tienes Dios puede hacer grandes maravillas, porque no eres tú, ni soy yo, ¿sí? No es el instrumento, es el que toca el instrumento. Ese es el maestro, ¿sí? ¿Cuántos han visto ese video, no? Del maestro con el violín. No es el violín, es el que toca el violín, ¿ok? Son las manos de Dios las que pueden hacer grandes cosas. Dios puede hacer grandes cosas con lo que nosotros tenemos. Por medio de su palabra, Dios nos va a capacitar, y por su Santo Espíritu, para seguir haciendo cosas por el reino de Dios. Obras en nuestra vida para que los demás vean y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 18, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. El tercer siervo sí hizo algo. ¿Qué hizo? Ese era el tercer siervo, ¿no? Pues
no perdió el dinero que le dieron, ¿no? Entre comillas, no perdió. Ahorita vamos a ver que sí perdió. Pero él, según él y su visión, pues ahí lo escondió. ¿Ok? No hizo nada positivo, no logró nada más. Este siervo trató el talento como algo muerto. ¿Qué hacemos con las cosas muertas? Las enterramos, ¿sí? Pero déjame decirte que los talentos que Dios nos ha dado están vivos, vivos, y deben generar vida en nosotros y en aquellos que nos rodean. Amén. No son cosas muertas los que Dios nos da. Dios nos da cosas que vivifican, que dan vida para nosotros y para los que nos rodean. El versículo 19 dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Después de cuánto tiempo? Mucho tiempo. No dice esta parábola si los talentos los ganaron en 2 días o en 3 días, yo no sé. Lo que da a entender que al final, en las cuentas que se hicieron, ellos ganaron esos talentos. El tiempo que él tardó en venir, ¿sí? Tardó mucho en venir su amo. Esa tardanza hace que muchos de nosotros a veces no hagamos algo por él o lo posterguemos, ¿sí? Y digamos, bueno, hay tiempo todavía, ¿no? Nosotros somos al contrario que dice ese dicho que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Nosotros somos todo lo contrario, ¿no? Y postergamos las cosas. Hacemos mejoras, no hagas hoy lo que puedes hacer mañana, decimos, ¿no? ¿Para qué si mañana hay tiempo? ¿Verdad? Ya tendremos tiempo de enderezar nuestra administración, decimos, no. Ya habrá tiempo, no hay problema. De eso que Dios ha puesto en nuestra vida, que Dios quiere que usemos para el beneficio nuestro y para el beneficio de otros. Pero nos olvidamos que el tiempo de nuestro encuentro con el Señor, hermanos, ponga atención en esto, no depende de su venida. El tiempo de nuestro encuentro con el Señor no depende de su venida para algunos, sino de nuestra partida para algunos también. O sea, no porque el Señor tarde en venir y que a lo mejor no nos toque a nosotros esa experiencia maravillosa que algunos van a tener, ¿sí? De ser transformados en vida con cuerpos nuevos para encontrarse con el Señor. No depende de esa venida del Señor, ese encuentro con Él, sino depende de nuestra partida. ¿Qué tanto tiempo nosotros vamos a estar aquí? ¿Qué tanto tiempo el Señor nos va a prestar todavía? No sabemos. No tenemos el tiempo comprado, ¿sí? Por eso, mientras tengamos vida cada instante, en cada momento, tenemos que trabajar lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y en lo máximo posible, en lo mejor de nosotros, dando lo mejor de nosotros cada día. Amén. Un día, lo que sí es cierto de este versículo, es que un día estaremos delante de Dios y arreglaremos cuentas con Él. Cada uno de nosotros. De eso sí no nos vamos a escapar. Versículo 20 y 23 dice la palabra de Dios: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Los 2 siervos hicieron lo correcto delante de su amo. El premio era igual para ambos, porque no dependía de la cantidad que lograron ganar, sino de lo que hicieron con lo que recibieron. De eso dependía su premio. O sea, no nos vayamos que si el pastor, aquel fulano, fundó 20 iglesias, no, pues mi recompensa será diferente. No, con lo que Dios te ha dado a ti, ¿qué hiciste tú? ¿Sí? Con lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿qué hicimos con eso? Su señor, número 1, los exaltó. Recibieron la alabanza de su amo. Bien, buen siervo
y fiel, ¿sí? Imagínense escuchar esas palabras de nuestro Señor cuando nos diga bien, buen siervo y fiel. Buen siervo no se refiere a que era muy bueno, bondadoso, sino que cumplía el cometido de siervo a la mejor, a la perfección. Era un buen siervo, era un buen trabajador, ¿sí? Era un buen mecánico, era un buen empleado, ¿sí? Era un buen padre, era un buen hijo, era un buen siervo. No dijo inteligente, no dijo culto, maravilloso, distinguido, ¿ok? Porque quizás no era tan apreciado por los que lo rodean. A lo mejor ni se fijaban en él, ¿verdad? O quizás no era conocido más allá de su localidad, inclusive más allá de donde se desenvolvía diariamente. Pero donde estaba, él daba lo mejor de sí. Lo que hacía, obedeciendo a veces a lo que dice la enseñanza del maestro, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda, ¿no? O sea, a veces no notamos a la gente que sirve y que está entregada al Señor, o que hace cosas allá afuera y sin nosotros saber nada, y decimos, bueno, no, como que este hermano ni fu ni fa, y no sabemos nada de lo que Dios, de lo que hace Él en vida. Y yo cuando me congregaba hace muchos años en una iglesia, allá en mis tiempos de joven, ya hace bastante tiempo, cuando recién entré al camino de Dios, había una hermanita que siempre limpiaba los baños. Y un día me di cuenta, una ancianita era, y siempre limpiaba los baños de la iglesia, siempre. Y me di cuenta porque llegué temprano, llegué como una hora antes de lo que me tocaba hacer, y la vi. Y yo cuando la veía ahí en la iglesia y con todos, pues yo decía, pues, esta hermanita, ¿qué hace? Ya está bien viejita, ¿no? O sea, ¿qué hace por el Señor? Y a veces no sabemos nosotros lo que otros hacen. Pero yo no se la andaba contando a nadie, pero yo la vi, ¿sí? Y ahí estaba ella sirviendo a su edad avanzada. Eso va para muchos que dicen, es que ya yo está muy viejito, ya tengo muchos años y ya lo que di. No, hermano, si tenemos vida es porque Dios nos necesita aquí para hacer algo por su obra y por su reino, ¿sí? Y no andemos diciendo eso, porque entonces el Señor va a decir, bueno, pues si ya no quieres servir, vente para acá, ¿verdad? Vente para acá, vámonos ya. Pero no, mientras tengamos vida, podemos hacer algo por Dios, ¿sí? Quizás no hacíamos las cosas que hacemos antes cuando estábamos jóvenes, pero tenemos algo que hacer por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un buen siervo hace bien su trabajo y sabe su posición delante de Dios. Fiel a su amo, no fiel a sus deseos, no fiel a sus amigos, más que a Dios. No fiel a los deseos de este mundo, fiel a Dios y a lo que Él quiere. Ese es un buen siervo. Fiel a Dios y a lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Fiel en lo poco. Ahorita hablamos que era mucho, ¿verdad? Que les había entregado un talento, y un talento es mucho, porque las cosas que vienen de Dios son muchas, son muy grandes. Pero dice, eres fiel en lo poco. ¿Okay? El Señor le dijo, eres fiel en lo poco. Aunque era mucho lo que les entregó, era valioso porque venía de nuestro Señor, ¿sí? Pero comparado con lo que Dios nos tiene preparado, es poco, hermano. No hay comparación para lo que Dios nos tiene en la eternidad. Lo que podamos lograr aquí, por más bien que te vaya en la vida, porque así sea la voluntad de Dios, que tengas esto, que tengas aquello, que tengas muchos dones, simple y sencillamente no es comparado ni comparable con lo que Dios tiene para nosotros en la eternidad. Por eso dice el Señor, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Número 2, recibieron promesa de bendición futura. Sobre mucho te pondré. La bendición de Dios implica una oportunidad de servicio con mayor responsabilidad. O sea, si ustedes creían que estar con el Señor era estar ya en una hamaca, acostados a la orilla de la playa, tomándonos un coquito con camarones, ¿sí? Pues no es así. Pero eso que vayamos a hacer, porque el Señor le dice, sobre mucho te voy a poner, o sea, les va a dar más responsabilidad, ¿sí?
nos va a dar más responsabilidad. Pero cuando entendemos que somos siervos, eso es una bendición. Eso es una bendición, hermanos. ¿Sí? Hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial es una bendición. Llevar la carga de Jesús sobre nosotros. ¿Sí? ¿Se han escuchado ese texto que dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo voy a hacerlos descansar? ¿Sí? ¿Están cansados? Vénganse, les voy a poner mi carga para que descansen. ¿Cómo está eso? ¿Sí? ¿Cómo está eso que no es ponernos a dormir? ¿Sí? El Señor nos pone a hacer algo por su reino, y ahí está nuestro descanso, porque para eso hemos sido creados cada uno de nosotros, para servirle a Él. Y en eso está nuestra bendición, y en eso está nuestro gozo cumplido, en que Dios pueda tomarnos en cuenta para hacer algo por su obra. ¿Sí? Cuando hacemos algo por el Señor, no hay mayor gozo que ese, hermanos. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero cuando Dios te usa para algo, para hablarle a alguien, para compartir su amor, su misericordia, cuando ayudas a alguien, ¿sí? Tú te sientes satisfecho y dices: Señor, gracias, porque estamos haciendo su voluntad. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Amén. Número 3, dice: entra en el gozo de tu Señor. No es un gozo de nosotros, sino es el gozo del Señor. Es la manera para decir que entramos en el reino de los cielos, cuando estemos definitivamente con Él, donde ya no habrá llanto ni clamor. Imagínense esa recompensa celestial para cada uno de aquellos que son siervos fieles con Él. Quiero leer esa para que te des una idea de lo que dice la palabra de Dios con el gozo del Señor. Imagínate qué es lo que con lo que Dios se goza. ¿Sí? ¿Qué es lo que a Él le causa gozo? Ahí vamos a estar con Él, en su gozo, dice. Y vámonos a Apocalipsis, se lo voy a leer aquí. La palabra de Dios, Apocalipsis 21. Dice la palabra de Dios: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Qué tremendo es estar ahí, hermanos, en el gozo del Señor, en la plenitud del gozo de Dios. No hay otra cosa más bella en esta tierra. Por más que te gusten los paisajes, por más que ames la naturaleza, nada se compara con estar un día en la presencia de Dios. Bendito sea su nombre. Amén. Qué precioso le fue a estos dos siervos. Qué precioso, hermanos. Esa es nuestra esperanza, ¿no? Estar un día con el Señor. Pero bueno, siempre hay un granito en el arroz. Hay todo en la viña del Señor, ¿verdad? Y vamos a entrar en una parte que no saques conclusiones hasta que la termine, porque a veces pensamos cosas que no son, pero lo tenemos que leer. Dice la palabra de Dios así, versículos 24 y 25. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Imagínate que alguien tenga un empleado así y que le encargue algo a ese empleado, ¿sí? Mira, te encargo este carro y trabájalo, para que generes algo de dinero, y
y bueno, para eso te contraté, no, para eso te tengo. Y que vaya, te vas tú y el empleado agarre el carro y lo meta a la cochera y lo guarde. Y no haga nada. Le dije, pues, ¿es tu carro? O sea, como diciéndole, es que esto es lo tuyo, lo demás no es lo tuyo. Sería lo mío porque yo lo gané. ¿Sí? Bueno, ese es así como ve las cosas. Ese siervo se excusó. Eres hombre rudo, duro, agarrado, poco generoso, tomando para sí mismo sin ofrecer ningún incentivo para sus siervos. En su forma de ver a su señor era un ladrón, pues tomaba lo que no era suyo. ¿Sí? Así le dijo este siervo, es un ratero, agarras lo que no es tuyo. O sea, el concepto que tenía ese siervo, ¿no? Bueno, ese siervo entre comillas. Tenía una visión errónea de su señor, pues no conocía su posición de siervo. Cuando nosotros no estamos conscientes de nuestra posición delante de Dios, perdemos la visión correcta de Dios. Decimos conocer a Dios, pero no conocemos su corazón. ¿Quiénes somos nosotros? ¿De qué posición vemos a Dios? ¿Así? ¿O así? ¿O así? ¿De qué posición vemos a Dios? ¿Cuál es nuestra visión de Dios? Porque de eso determinará lo que hacemos por Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿El que cumple nuestros caprichos? ¿Al que lo traemos de mandadero? ¿El que nomás acudimos a Él cuando tenemos un problema y no le buscamos día a día en todas las cosas y no compartimos con Él cada cosa que nos pasa, buena, mala? ¿Sí? ¿Quién es Dios para nosotros? A veces somos como los patos que les tiran a las escopetas, ¿no? ¿Quiénes somos? Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. Dejamos de ser esclavos de las tinieblas, pero nos convertimos por voluntad propia en esclavos de Dios. Seguimos siendo, ¿sí?, esclavos de Dios. Pensó que con regresarle a su amo lo que había dado y no haberlo perdido, pensaba que estaba bien. Y le dijo, aquí tienes lo tuyo. Lo que tú me dices, aquí está. No lo perdí. Reconocía lo que le pertenecía a Dios, pero lo que no sabía era que lo que hagamos con eso también le sigue perteneciendo a Dios. ¿Sí? Lo que hagamos con lo que Dios nos da sigue perteneciendo a Dios, porque eso se genera de algo que no es nuestro, y lo que se genera de algo que no es nuestro sigue sin ser nuestro, sigue siendo de Él. Amén. No pensó, no trabajó, ni siquiera trató, simplemente se excusó, tuvo miedo, dijo, es que tuve miedo. El miedo a veces puede paralizarnos, pero no es una excusa que podemos darle a Dios. No podemos decirle al Señor, tengo miedo. Sí, como ese video de tengo miedo. No. Dios nunca demanda de un creyente más de lo que es capaz de rendir bajo el control y poder del Espíritu Santo. Tenemos algo, hermanos, que cuando el Señor dijo, cuando lo recibamos, recibiríamos poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y eso está en cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Poder para qué? Para poder llevar a cabo las obras de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Él es el que nos da la fuerza. Amén. Él es el que nos da la fuerza. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que ser esforzados. Dice la palabra de Dios en Mateo 11:12, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¿Sí? Tenemos que ser valientes en el reino de Dios. Tenemos que ser esforzados en el reino de Dios. ¿Sí? No tener miedo. No tener miedo. ¿Por qué? Porque entendemos que Él está con nosotros y que Él nos da fuerza para seguir adelante. Versículo 26 y 27 dice, respondió su señor y le dijo, siervo malo y negligente,
Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Sabes? Él no le entregó lo mismo, le entregó algo devaluado. ¿Verdad? ¿Cuántos saben que hay una inflación en todos los países, en cada país, año por año? ¿Sí? Y mínimamente nos deberían de subir el sueldo a cada uno de los que recibimos algo por esa inflación, para que el dinero no se devalúe, para lo que ganamos no se devalúe. Entonces él por lo menos debería dar algo de interés por eso, pero más sin embargo, según él entregó lo que le habían dado y no, entregó algo menor, ya no valía lo mismo, ¿sí? Ya no valía lo mismo lo que entregó. Negligencia, le llamó negligente. Negligencia es el descuido u omisión en el cumplimiento de una obligación. Cuando somos descuidados con las obligaciones que Dios nos da, somos negligentes. La palabra negligente en otras traducciones, ¿sabe cómo se traduce? Como perezoso, flojo. ¿Sí? Perezoso, flojo, y bueno, ya no digo otras palabras porque se ve más feo, pero así es, eso es negligente, es un perezoso, un flojo. ¿Sí? A gusto. Los demás siervos trabajando con lo que el Señor le ha dado y él lo escondió. Se tiró a la milonga, ¿va? Pero ¿saben qué? El Señor agarró esos argumentos falsos que él pensaba de él y los tomó como base para demostrarle con mayor razón lo que tenía que hacer, lo que se le había ordenado. Quiere decir que delante de Dios no van a valer ninguna excusa que pongamos. ¿Sí? Ninguna excusa. ¿Qué le podemos decir a Dios? ¿Qué le vamos a decir a Dios algún día cuando estemos delante de Él? ¿Sí? Nada. Ahora, mi pregunta, ¿qué es mejor? ¿No hacer nada o hacer algo y fracasar? ¿Qué es mejor? Hacer algo, aunque fracases, no importa. ¿Sí? Hacer algo. No podemos quedarnos quietos, estáticos, estancados. Eso es lo peor que podemos hacer, porque de nuestros errores aprendemos, ¿sí? Y si vamos adelante y tropezamos, nos volvemos a levantar y volvemos a seguir adelante. ¿Ok? Tomás Alva Edison, el que inventó la bombilla, no sé cuántos intentos hizo, como 1000 antes de llegar a la bombilla, y cada vez que fracasaba, imagínate que llevaba 560 veces fracasando, pero cada vez que fracasaba decía, ya sé una manera de cómo no hacer una bombilla. ¿Sí? Ya sé una manera nueva de cómo no hacer una bombilla. Hasta que lo logró. ¿Verdad? Así que el miedo al fracaso no nos debe detener. ¿Ok? No nos debe detener nada. Mínimamente, le dijo el Señor, mínimamente deberías haber dado el dinero a los bancos. ¿Qué es eso para nosotros? ¿Qué sería para nosotros? Si no somos así como algunos que levantan iglesias, que Dios le da dones proféticos y bueno, cada quien recibe de Dios lo que busca de Dios, ¿no? Pero bueno, ¿pero qué podemos hacer? Pues unirnos con alguien que agarre esos talentos que yo sé hacer esto, pero ¿qué hago? Tú dime, ¿no? ¿Qué hacemos por el Señor? Nos ponemos en las manos de alguien, ¿verdad? Para que ese Señor, esa persona nos diga, bueno, ponte aquí, haz esto, haz aquello, ¿verdad? Pero estamos trabajando ese talento ahí con los banqueros para que produzcan intereses, para que toquen a otras personas, ¿ok? 38 y 30, ya vamos a terminar, hermano, no se me desespere. Dice, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Dios nos va a juzgar a nosotros individualmente, ¿sí? Dios, como dice nuestro pastor, no tiene nietos. O sea, es que soy hijo de fulano, ¿no? Soy hijo del pastor, soy hijo de aquel misionero. No, Dios a nosotros nos va a juzgar en persona, cada uno de nosotros. No podemos decir, es que yo me congregué en una iglesia donde se convirtieron muchas personas, ¿sí?
donde salieron de ahí predicadores, ministros de Dios, evangelistas. Ahí me congregaba yo era parte de esa iglesia, pero el Señor nos va a decir: ¿y pero tú qué hiciste? Qué bien, qué bueno que estuviste ahí, pero tú qué hiciste por mí. ¿Cómo te involucraste tú para que todas esas personas fueran alcanzadas? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu parte? ¿Sí? Así nos va a ver el Señor un día, estar delante de Él. Hay gente que no se ve lo que se hace, hermanos, pero hacen cosas por el Señor. Gente de oración que están clamando por las necesidades que se presentan aquí, porque viene una persona, por alguien que no se ha convertido, está clamando por él. Eso también es hacer algo por el Señor. Amén. Su final, las tinieblas de afuera. Dice: donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Pues me voy a remitir a la palabra de Dios que dice en Mateo 13, 41, 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es lo que dice el Señor. Ahora, no estoy diciendo que las obras nos salvarán, no digo eso. Lo que tú hagas por el Señor no es para tu salvación. No, porque dice la palabra de Dios que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra. O sea, no para decirle al Señor: mira, yo hice tanto por ti, me merezco la salvación. No, jamás podemos pagar eso. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo a pagar ese precio que nadie de nosotros podía pagar. No podemos pagarlo con lo que hagamos. Simple y sencillamente lo que hagamos, las obras que hagamos, los talentos que generemos, los frutos que demos, son un reflejo de nuestra fe. Son un reflejo de nuestra fe. Porque dice la palabra de Dios que la fe sin obras es una fe muerta. No sirve. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con este siervo? Pues que simple y sencillamente no era un siervo. Se decía siervo, se decía cristiano, pero no hubo un cambio en su corazón. ¿Sí? No hubo una transformación de vida en él. Él seguía siendo jefe, no siervo. Aquí está lo tuyo, porque voy a trabajar por ti. No tenía ese corazón. ¿Sí? Sus afectos seguían siendo sus afectos. Para un hijo de Dios, nuestros afectos deben ser sus afectos. Lo que a Él le gusta, lo que a Él le agrada. ¿Sí? Entonces este siervo realmente no era un siervo de Dios. Por eso se merecía estar, porque no había creído en el Hijo de Dios. Vamos a concluir esto y los voy a invitar a que se pongan de pie. Y voy a invitar a los músicos que pasen, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Conclusión número 1. Son 30 conclusiones, hermano, no se me desespere. No, ya vamos a terminar. Conclusión número 1. Si estamos preparados o no para la venida de Jesús es determinado por la administración de los recursos que nos ha dado, lo cual es un reflejo de nuestra fe. Eso es estar preparados. ¿Cómo administramos lo que Dios nos ha dado en nuestra vida? Y eso es un reflejo de nuestra fe. Si decimos que creemos en Él, se va a ver manifestado en nuestra vida. El Señor lo dijo: por su fruto los van a conocer, por lo que den, por eso los van a conocer. No por lo que digan, por lo que aparenten, sino por lo que ellos hagan por mí. Número 2, Dios no solo nos da el talento, habilidades, capacidades, oportunidades, autoridad, sino que nos da el poder para ponerlas en acción por medio de su Espíritu Santo. No tengamos miedo, Dios nos capacita, Dios nos ayudará a ganar intereses. Ese debe ser nuestro pensamiento de aquí en adelante.
¿Sí? Si ya los tienes, qué bueno. Si no lo tienes, tómalo. ¿Qué hago? ¿Qué genero yo con lo que Dios me ha dado? Yo tengo que llegar con el Señor y decirle: aquí están los intereses, Padre. Aquí están mínimamente los intereses, pero aquí está lo que gané con lo que tú me has dado. ¿Sí? No fui flojo, no fui negligente, Señor. Y gracias por la bendición que me das de servirte. A los que no hacen nada en lo que Dios les ha dado, hasta eso les será quitado, dice la palabra de Dios. Pero los que hacen algo con lo que Dios les ha dado, que trabajan su talento, son diligentes, se esfuerzan, no tienen miedo, salen adelante, les será dado más en el día venidero, cuando el Señor venga por su iglesia. Dios nos dotó a todos de diferentes talentos, de acuerdo a la capacidad de cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Los estamos trabajando para el beneficio del reino o los estamos escondiendo? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero que hagamos algo en esta mañana.